Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andás? ¿Qué dices, Sapo? ¿Cómo estamos? Muy bien, George. Dieguito. Buenas tardes para vos, buenas tardes para @Alvin Green, emperador de la consola. Buenas tardes para @Uy, qué macana, Maca Saavedra. Está el Tanitus haciendo los saludos correspondientes del otro lado del vidrio. Está Juanjo y está César, Switcher Masters, estrella de la transmisión espacial del canal de YouTube de FM El Sol. Y estamos cumpliendo, creo yo, 24 horas desde el momento en que nos enteramos de que había muerto José Mujica. Fui a revivirlo ese momento, Sapo, de cuando arrancaste a decir muy buenas tardes para todos, bienvenidos a Fácil Desviarse, y Nico te acercó el celular y te enteraste de la muerte del expresidente José Mujica. Fui de vuelta a mirar ese momento, ya son 24 horas. 24 horas. Técnicamente faltarían 10 minutos porque hoy arrancamos un poquito antes que ayer. Sí, pero está esa es la bien. diferencia que hay de esas 24 horas. Sí, bueno, ayer medio en el momento, en el apuro, improvisamos un programa especial de 3 horas donde sacamos varias voces vinculadas a Mujica, voces que habían escrito sobre Mujica, personas que eran rivales políticos pero también lo conocían mucho y a la espera de que finalmente comenzara su sepelio, ¿no? Que fue en realidad una procesión que arrancó en la Torre Ejecutiva hoy a las 10 de la mañana, con la parada correspondiente en el Frente Amplio, en el MLN, en el MP y el trasiego por Libertador hasta llegar al Palacio Legislativo. Sobre la 1 más o menos llegó el Palacio Legislativo, fueron unas 3 horas de cortejo fúnebre hasta allí con esas paradas que mencionabas. Vi que, bueno, hoy fue un día de mucha transmisión, ¿no? En el caso de Del Sol, arrancó con mucha fuerza, tuviste especiales varios, cada programa más o menos va aportando lo suyo. Vi que a ambos le tocó también, porque tanto Canal 5 como el 12, los dos estuvieron haciendo una transmisión que les diría que además es acompañar toda esta procesión y además hablar con los protagonistas, hubo discursos de todo. Del Sol tiene mobileros. Tenemos, por ejemplo, el propio Gastón Carvajal, que está en el lugar de los hechos, ha hecho notas varias. Y por ejemplo, podemos arrancar si quieren por ahí. Tenemos al propio Gastón Carvajal en el lugar de los hechos. Gastón, ¿estás por ahí? Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo andan? Sí, estamos acá ya ubicados en el segundo piso del Palacio Legislativo, el espacio que dieron a todos los medios para poder hacer imágenes y demás, a espaldas del cajón del expresidente José Mujica. Un cajón que está rodeado por 2 filas de sillas, donde está sentado Luciano Polaski hace un buen rato, rodeada de dirigentes y amigos. Al lado de ella está Lilian Quintichán, hace por lo menos 1 hora junto a ella, ahí abrazada, hablando y eso. Y después estuvo un rato la vicepresidenta, Carolina Cosa, sentada a su lado también, acompañándola. Y la esposa del presidente Yamandú Orce y Laura Alonso son quienes están estoicas junto al cajón, acompañando la procesión y el pasar de la gente. Está por un lado Luciano Polaski, está el presidente Yamandú Orsi, Laura Alonso Pérez, su pareja. Y actualizando un poquitito desde tu última salida en la mesa, ha aparecido también mucho líder de la oposición, ¿no? Estuvo el presidente Lacalle Pou, estuvo el expresidente Luis Alberto Lacalle también. Sí, estuvieron algunos dirigentes de otros partidos, de Frente Amplio, estuvo, como dijiste, Lacalle Pou. Y ahora está como un poco más escaso, está solamente Carmelo Vidalín y Gandini, son los únicos representantes de la oposición que están acá en la vuelta. Pero todos acompañando, saludando a Lucía, charlando un poco con los compañeros y demás. Manini Ríos estuvo también, Gastón, ¿no? Sí, nosotros no logramos verlo porque en un momento les quiero contar a la gente que la fila, hoy cuando salí en la mesa contaba que iba hasta la calle Venezuela, ahora se extendió, o sea, empezó a hacer una especie de, empezó a ondularse y empezó a agarrar para atrás y para adelante,
y empezó a rodear una de las cuadras que están enfrente del Palacio Legislativo, y aprovechamos para hacer notas con algún dirigente que andaba por ahí, con la gente, y nos perdimos la parte donde Maní Ríos vino para acá. Pero sí, han pasado todos. Y después también el pasaje de los comunes, diría, es por un lado, y los dirigentes políticos vienen por el costado, vienen como por el lado de la plaza, 1 de Mayo. Entonces a veces es difícil verlos a todos. Lo ideal es hacer guardia acá atrás, donde estamos ahora, para poder verlos, y habrá que correrlo después para sacarle alguna declaración. Hubo un momento primero de más intimidad, de solo de los más allegados, y luego, por lo menos, estaba previsto que fuera a las 3, no sé a qué hora terminó siendo exactamente, el horario en el cual ya se le dio entrada al público. Sí, se hizo toda la procesión, entraron, y como decía vos, Nico, hubo un momento más íntimo con los allegados, que fue alrededor de 40 minutos. A la 1 ya estaban abriendo, y todo bastante bien organizado. La gente ya estaba pronta y también bastante tranquila, pero fueron más o menos 40 minutos donde le dieron la privacidad y la tranquilidad para acomodarse y acompañar ahí de manera más íntima. Y a la 1 de la tarde ya abrieron las puertas y la gente que acompañó empezó a pasar por acá. Y algunos dejan ofrendas, otros simplemente se persignan o contemplan un ratito el cajón, y es lo que hacen. O sea, no hubo nada especial, viste, que a veces uno busca como a ver qué van a hacer. Nada, la gente contempla, dejan flores, el que es creyente se persigna, y el que no contempla y sigue, pero bastante tranquilo. En la transmisión de YouTube estamos viendo precisamente el lugar donde están dejando las ofrendas. No se llega a divisar bien qué son. Me imagino que sí, que hay flores. ¿Sabes? ¿Llegás a ver si hay más cosas ahí? En general son flores, si hay algún póster o dibujo o carta, pero que la esposa del propio presidente Jamal Orsi, Laura Alonso, se ha levantado más de una ocasión a arrimar, porque alguna persona también pide dejar las flores arriba del cajón. Entonces a veces las personas le piden, se acercan, arriman y dejan, pero en su mayoría son flores. Después, información que nos dieron desde Presidencia, Nico, sí. El circuito va a estar hasta las 23, y mañana a las 8 se va a volver a abrir, porque mañana se esperan los mandatarios de otros países. O sea, dicen que Lula sí lo estaría llegando a las 5 por ahí, es el dato que tienen, de que lo estarían esperando a ver más que nada. Claro, en el caso de Lula estaba en China, ¿no? Viajando de China. Por eso. De hecho, ayer cuando estábamos comentando la repercusión de la noticia, estaba la comunicación de Itamaraty, o sea, de la Cancillería, en definitiva, brasileña, pero no había publicación en las redes sociales de parte de Lula. Y la explicación más lógica, por lo menos a suponer, es que estaba durmiendo, por la diferencia horaria con China. Claro, sí. Pero la información que nos dieron hoy desde la organización y de Presidencia fue esa, que lo esperan alrededor de las 5 de la tarde de mañana, y al igual que los otros mandatarios que se manifestaron que iban a venir, el caso de Petros y el presidente Boric de Chile, pero la confirmación y quienes esperan a última hora es a Lula. Después un dato que del otro, yo le contaba que de un lado estaba Luciano Polanski junto a Iñaki Tichán y Laura Alonso. Del otro lado está Ernesto Agassi, también una persona que desde que estamos acá no se ha parado, y acompañó el cajón, está haciendo también el duelo a su manera, y la gente viene a saludarlo, especialmente a él también. Estuvo también muy afectado el ministro Frati, que también estuvo ahí junto al cajón acompañando, que se lo veía visiblemente mal, ¿viste? Por todo esto. Bien. Que es como que uno los tiene de discurso y de imágenes más recias, asombra verlos ahí. Claro, Ernesto Agassi, integrante del MLN, no era parte, él militaba en Paysandú, en realidad termina siendo liberado antes, en el 78, y si no me equivoco después se va al exilio, digamos, no terminó siendo un rehén de la dictadura, como el caso de Mujica, que tenía otro rol en la organización, pero después, entre otras peripecias, la vida lo llevó a estar encabezando los dos el primer ministerio de ganadería de los gobiernos del Frente Amplio, en el que Mujica era el ministro de Ganadería, pero según lo ha dicho el propio Agassi, el ministro en realidad era Agassi, porque Mujica hacía otras cosas como ministro, y lo secundó, y después terminó ocupándose del ministerio cuando Mujica salió a la campaña electoral. El flaco Agassi, que es más joven que Mujica, sí, pero no por tanto, tiene 82 años.
Digo también por lo que comentaba Gastón, de que es difícil verlo en actividades públicas. Uno tiene la imagen más de la época de ministro, y claro, ahora lo ves y está acompañando este proceso con sus 82 años. El Flaco Agassi estaba desde temprano ahí en la CLMPP. El Flaco Agassi, que hablaste, estuvo Manini, ¿no? Y estaba Agassi. Y los conecta de una forma la crisis de 2002, a Agassi y a Manini. Agassi y a Frati, capaz y también. a Frati también, Sí. pero exactamente. Pero los uno por lo menos, a Agassi, antes de que, digamos, tomara, digamos, roles formales de gobierno, antes que el Frente fuera gobierno, Mujica le encomendó trabajar legislativamente en la solución de los pequeños productores que estaban fuertemente endeudados producto del desfasaje del dólar. Agassi estaba trabajando en eso. De hecho, cuando se da el famoso suicidio en la Cámara de Diputados en el año 2003, si no me equivoco, en el baño, un baño de la Cámara de Diputados, en realidad uno de los pedidos de reunión era para Agassi. O sea, esa persona quería juntarse con Agassi porque decía que estaba muy endeudado. Y a Agassi se le encomendó esa tarea política como primer trabajo en el mundo formal de la política. Después sí, termina ocupando roles de gobierno. Y Manini, en el 2002, Hugo Manini fue parte de la Concertación para el Desarrollo. Cámaras empresariales, el sector sindical, la política, juntándose para encontrar soluciones ante la crisis. Hugo Manini, en su campo recibía a gente como José Mujica. Y ahí Marcos Metol, por ejemplo, lo vio por primera vez a Mujica, se enamoró de alguna forma de las ideas y sobre todo del sendiquismo, militó para Raúl Sendic, hijo, y después en algún momento votó a Mujica, como lo había hecho su padre, Alberto Metol, y después terminó fundando Cabildo Abierto. Pero digamos, está todo bastante entrelazado. Sí, claro. Mujica, porque Mujica tiene eso, ¿no? Abría las porteras para que entraran de todos lados. Es un sepelio que tiene generaciones distintas, gente de distintos palos políticos, de todo tipo. Gastón, vos hiciste algunas notas con dirigentes y figuras que fuiste encontrando. Más adelante en el programa de hoy vamos a ir compartiendo algunas. Te dejamos libre para que sigas ahí cubriendo lo que es este sepelio multitudinario. Gracias por todo. Dale, vamos arriba, muchas gracias. Quedamos a la orden. Gracias, Don. Yo te mencionaba a Frati porque también estaba ahí, ¿no? Claro. Como dirigente de la Federación Rural. Exactamente, era parte de la Concertación para el Desarrollo. Y otro que estaba ahí, que no lo mencionamos, era el ruso Rosenkopf. Lo vimos en la transmisión oficial. También, obviamente, estamos hablando de los tres rehenes: Mujica, Huidobro, Rosenkopf. Los que leyeron Memoria del Calabozo habrán notado que Mujica no aparece. O sea, es la historia de Rosenkopf, del calvario por el que pasaron Rosenkopf y Huidobro, pero en realidad eran tres que eran trasladados de una punta del país a la otra y sufriendo todo tipo de torturas y vejámenes. Lo que pasa es que también, además, a diferencia de ellos dos, Mujica no escribe. Él decía, yo escribo con la oralidad, yo escribo con el habla. Claro. ¿no? Él no se dedicaba a escribir. No dejó la obra de Mujica escrita para la posteridad. Porque el Memoria del Calabozo te diría que es el primer libro de la historia tupamara escrita por tupamaros, digamos, ¿no? De lo que les sucedió y parte de ese relato que alguna vez se ha cuestionado, pero lo que cuentan ahí pasó. El puntapié de lo que algunos han llamado la leyenda rosa del MLN. Claro, con Huidobro a la cabeza. Tenés historia de Tupamaros también. O sea, los dos, tanto Huidobro como Rosenkopf, los dos han hecho construcciones más intelectuales de su historia, que tiene que ver con lo que dice Nico de la construcción de un relato, una eventual leyenda rosa, etcétera. Mujica es el que no, es el que construyó políticamente y con la oralidad y que dejó discursos. Ahora con el audiovisual dejó mucho video, dejó mucho material, pero escrito un libro, no. Hay muchos libros sobre él, claro. Obviamente, pues repasaremos, pero pará, Nico, porque Mujica no participa, Huidobro y Rosenkopf son los protagonistas de ese libro, por más que eran tres los que eran trasladados, y una cosa que evadió Mujica durante toda su vida era hablar justamente sobre sus años de prisión. O sea, él, cuando se le preguntaba sobre las torturas que había sufrido, eso, siempre era bastante evasivo. Nunca quiso profundizar mucho. Incluso creo que se va a decir, algunos siguen presos, ¿no? Y él decía, bueno, yo ya estoy mirando hacia adelante. Como que no quería quedarse en ese pasado por múltiples motivos. Sí. Estamos hablando de un periodo en el cual Mujica casi se vuelve loco, ¿no? Así como otros dirigentes del MLN en ese momento,
Él lo ha contado en distintos libros. Estuvo 7 años sin leer. Empezó a tener problemas de desvaríos, precisamente a perder la cordura por el producto del aislamiento al que estaba sometido. Perdona quienes vieron Desayunos Informales, o sea, estamos repitiendo algunas cosas, pero la vida de Mujica es la misma, entonces se puede repetir la información. Y entonces en determinado momento lo llevan al médico para ver qué estaba pasando y lo que les recomienda la doctora es que empiece a leer. Y lo que hacen los militares que estaban a cargo es le empiezan a llevar solo libros de ciencias naturales. Física, química. Y eso es lo que puede leer en la cárcel. Después se vuelve a reencontrar con las humanidades más adelante, ya cuando está en libertad, y ahí también es interesante porque la madre de Mujica, cuando la iba a visitar a la cárcel, sobre todo en las últimas visitas al penal de libertad, lo que estoy comentando está en el libro José Mujica, Otros Mundos Posibles, que coordinó Gerardo Caetano y que hoy me ha tocado citar bastante. La madre le decía, el socialismo no es posible porque el hombre es un animal egoísta, le decía la madre. Y cuando él sale a la libertad y empieza a reencontrarse con las lecturas sobre humanidades, parte de lo que va a buscar era las lecturas antropológicas de Daniel Vidart y Renzo Piugarte, según cuenta en este libro, entre otras cosas por esto de tratar de entender al hombre desde ese otro lugar, ¿no? Vinculando de alguna forma la política, la ideología con la antropología, y después termina construyendo una gran relación con Daniel Vidart. A Piugarte lo conocía de antes, lo conocía de Java, pero ahí es parte de esas lecturas de antropología que tienen que ver con ese primer momento cuando él sale, puede dejar los libros de ciencias naturales y se embarca y se reencuentra con la lectura de las humanidades. Estoy peleado a muerte con Hobbes, dijo otro filósofo más reciente, vinculado con eso, ¿no? Si el hombre es el lobo del hombre, si es un depredador o no. Hoy hay mucho material porque es un momento que por un lado te deja todo lo que tiene que ver con lo humano, el fallecimiento de Mujica, cómo lo transita Lucía Topolansky, la gente más allegada a él, el entorno familiar. Y después tenés todas las interpretaciones políticas que pueden estar. Habló, por ejemplo, el secretario de Presidencia, Alejandro Pacha Sánchez. Y Alejandro Pacha Sánchez dio un discurso vinculado al fallecimiento de Mujica. Está la procesión de Mujica, donde se fue llevando este féretro desde Presidencia hasta el Palacio Legislativo. Y en esa procesión, Alejandro Pacha Sánchez da un discurso. Con todo lo que tiene que ver un discurso de esta característica, ¿no? Todo un mensaje, porque es en la sede del MPP, el secretario de la Presidencia, una de las personas que uno dice, bueno, ahí hay pasta de liderazgo del MPP, el presidente de la República está inhibido de hacer política, o sea, por lo pronto ahí, en la sede del MPP, seguro que no podía dar un discurso frente al féretro de Mujica, pero Alejandro Sánchez sí podía hacerlo y fue quien lo termina haciendo. Vamos a escuchar un fragmento, si les parece. Este es el video, está en las redes del MPP, pero lo cubrieron todos los canales, por lo cual también esas imágenes la pueden encontrar en otras coberturas. Vamos a hacer un discurso político, hablamos del corazón. Lo cierto es que la siembra del viejo ahora se transformó en miles. Pepe, no te fuiste, ahora hay miles de Pepe Mujica. Gracias, viejo. Una parte de esa siembra, una parte del trillo del viejo, y en honor al viejo, a 8 kilómetros de Cerro Norte en Florida, hoy el Instituto de Colonización compró 4.000 hectáreas para los trabajadores rurales, para los productores. Gracias, Pepe. Que viva el pueblo uruguayo por el cual el Pepe dejó todo. Es el pueblo uruguayo, es por el pueblo uruguayo. Vamos arriba. La lucha continúa, compañeros. Vamos arriba. El discurso de Alejandro Pacha Sánchez, el secretario de Presidencia, que tiene por un lado el recuerdo a Mujica, una reivindicación muy concreta, que es colonización y la compra de tierra para dársela
a personas que no podrían acceder de otra forma a un terreno. Podemos decir, si querés, llevándolo por el lado de la colonización, ¿no? El reparto de las tierras, una velita prendida al socialismo. Podemos hablar también del mundo del agro, la importancia que tenía para Mujica la idea de la agricultura. Te lleva a hablar de muchas cosas, ¿no? De la concepción de Mujica. ¿Maoísta? ¿Está mal que plantee el maoísmo? No. Una concepción de la revolución como una revolución que también pasa desde el agro, que pasa desde cómo se reparte la tierra, y después todas las contradicciones de las que podrías hablar después, ¿no? De colonización, si en definitiva es algo que funciona o no funciona, si realmente la idea de comprar tierras para dárselas a la gente hace que la gente se mueve para el interior o no. Las políticas del gobierno de Mujica, si favorecieron la concentración de tierra en manos de extranjeros o de uruguayos. Tiene todo este discurso, ¿no? Tiene el mujiquismo, tiene contradicciones, tiene también, como decía Nico, formas también de interpretarlo, ¿no? Lo hace el Pacha, dónde lo hace, en la sede del MPP, en qué momento lo hace. Hay mucho para desgranar de esto, ¿no? Aunque es un fragmento cortito, tenés de todo. Sí, en la parte política, el tiempo dirá qué lugar ocupa el Pacha Sánchez dentro del MPP. Si va a ser una dirección más horizontal o si va a haber un liderazgo claro que se despegue de Pacha, ya que Orsi está siendo el presidente, si aparecerán otras personas para acompañarlo. Lucía Topolansky, ¿qué rol va a jugar? No son incompatibles, ¿no? Porque yo, no sé, es tema de discusión. Mujica no era un conductor conducido, en cierta forma. Pensando en, por ejemplo, su presidencia y la agenda de derechos, lo que conversamos con Sebastián Sabini. No tenía eso de tener un liderazgo que era indiscutido, pero a su vez también eso de dejar hacer y dejarse llevar. Claro, él no tenía, digamos, con prioridad la agenda de derechos de tercera generación, claramente, pero venían ni simpatizaba con alguno de sus puntos. Yo hablo más que nada desde el punto de vista estrictamente político, como Mujica y Topolansky construyeron la candidatura de Cose, cómo la trajeron a la política, cómo construyeron la candidatura de Orsi para presidente, cómo trajeron a Blanca Rodríguez, ese tipo de cocina política estoy hablando. Claro, ahí hay algo, ¿no? Que es interesante porque Mujica tenía esa capacidad de decir el MPP tiene una expresión electoral que en buena medida, un porcentaje muy elevado, se debe a mi figura y mi carisma, más allá de la importancia del movimiento, y puedo decir, córranse todos un lugar, 2 lugares, 3 lugares abajo para el costado, que viene fulanito porque yo entiendo que esto hace crecer al lugar. Y eso hizo que mucha gente, en algunos casos que eran figuras rutilantes, el caso de Blanca Rodríguez, creo que nadie podía discutir la importancia que tenía poner a Blanca Rodríguez en la lista del MPP en esta campaña. Pero en otros casos no eran figuras que llegaran con votos, eran figuras que de repente o daban una señal de apertura porque venían de otras colectividades, o daban una expertise técnica a la discusión parlamentaria de la cual el MPP, justamente porque tenía bancadas muy grandes, quizás a veces adolecía, ¿no? De tener gente formada para la discusión parlamentaria porque entraba mucha gente y eso podía generar algunos huecos donde se necesitaba gente que estuviera preparada para la discusión. Un interés en la academia, claro, ponele. Mujica podía hacer eso. Sí. ¿No? Decir, bueno, córrense un lugar para abajo porque viene fulanito acá. Mujica puede decir, va a venir Víctor Beliant y Jorge Sarabia y el Pato Torena y va a venir Gabriel O'Donnell. Pero le puse nombre a muchas de las cosas que sí, está bien, pero el Pato Torena no terminó en un lugar en la lista, ¿no? No fue el Pato Torena. Pero sí Jorge Sarabia y sí Víctor Beliant. O Alberto Curiel. ¿No? O Gabriel O'Donnell. En la parte técnica, digamos. Ábranse, nosotros tenemos muchos cuadros técnicos importantes, economistas. El ministro de Economía va a ser Gabriel O'Donnell. No siempre técnicos en las cosas más duras, ¿no? ¿Es así? Que haya sido Mujica, que tuvo reuniones O'Donnell con Mujica, sí. Que haya sido Mujica el que definió que lo quería él como ministro, no. Pero sin el visto bueno de Mujica, ¿tú crees que...? No, por supuesto. Cuando hicimos la nota Mujica, él dijo que lo único que sugirió fue a Frati. Que esa fue su sugerencia para Orsi. Que el resto vino Orsi con esto es lo que tenemos pensado.
y ahí habrá ocurrido lo que habrá ocurrido. Está Sánchez también que lo propuso. Lo otro, Claro. sí. Está. Lo otro sí de la interna, sí. Sabés, por las distintas fuentes del MPP de esa interna, que efectivamente Mujica y Topolansky, más que nada, pero su núcleo más cercano, tenían ese tipo de procedimientos como el que dice Nico. Bueno, ahora queremos que venga Constanza Moreira, porque es politóloga, está formada, viene de la academia, nos va a aportar mucho. Muchachos, toca bajar un escalón, porque va a pasar esto. Y eso dejaba enojos, dejaba aplausos, dependiendo de qué lado te tocara estar. Hay de todo. Yo no sé hasta qué punto podía generar enojos en la medida de que vos sabías que todos esos lugares que iba a conseguir la fuerza política tenían un responsable que era él, que podía cosecharlos más allá del esfuerzo que hiciera el movimiento, ¿no? La figura magnética era él. De todo esto y mucho más lo vamos a poder conversar hoy. Viene Botinelli. Viene Oscar Botinelli, el director de la consultora Factum. Ahora no sé si su cargo es estrictamente director. Eduardo también quedó con ese lugar, pero bueno, un histórico absoluto. Vamos a tener programa corto, juega Peñarol con Olimpia por Libertadores, 6-10 terminamos y viene transmisión de 3-0. Así que hagamos una tanda con música o sin música, Alvin. Vamos a dejar la música para más adelante. Importa el contenido hoy, por más que la música sea contenido. Sapo, te obligan a resignar la canción. Pero hay que resignar la canción. Va a ser canción de cierre. Va a ser Bien, canción de cierre. perfecto, Nueva canción de tradición. cierre. Cuando hay un evento de estas características, la canción de arranque del Sapo se convierte en una canción de cierre. Fácil desviarse. Seguimos con esta, si se quiere, transmisión especial de la radio a propósito del fallecimiento de José Mujica. Y vamos a conversar en los próximos minutos con el presidente de la consultora Factum, Oscar Botinelli. Bienvenido, Oscar, ¿qué tal? Muchas gracias, ¿qué tal? Bienvenido. Bien. ¿Qué tal la audiencia? Oscar, fui a ver fecha de fundación de Factum y me encontré con que fue en el año 89. Entonces voy a enrabar ese año con el objeto de conversación de hoy. En el 89 aparece el MPP, la expresión política del MLN, sin sus miembros fundadores del MLN que no participaron en esas elecciones. ¿Tú en qué momento empezaste a vislumbrar que se estaba cimentando lo que podía llegar a ser un movimiento o un sector político de relevancia como se convirtió hoy el MPP? Bueno, primera cosa, ¿tú te fijaste la fecha de fundación de Factum? Creo que es el 17. 16 de abril. 16 de abril. Fue el día del referéndum de ley de caducidad. Perfecto. Y fue una casualidad. Mirá. Realmente que nos convocan de Canal 4, un equipo de analistas. Ahí empezamos. Después en mayo de las primarias ballistas. Entonces ahí ensayamos lo que ahora se llama encuesta boca de urna, que en Uruguay no se hacía. La trae el sociólogo Francisco Paniza, Pancho. Pero si miran en Inglaterra hay una cosa, él vivía en Inglaterra, que se llama exit poll. Vamos a probarlo. Y ahí vino el invento. Y de ahí pasamos a empezar a hacer encuestas de opinión pública. Empezamos con estudios electorales, análisis político, encuesta boca de urna y después opinión pública. Ese fue el proceso. Bueno, el tema es el siguiente. A ver, el MLN, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, tuvo una actitud dual con el Frente Amplio cuando su fundación. Vale decir, era una organización aparte, con metodología distinta, con una periferia que a su vez militaba dentro del Frente Amplio y que formaron, y bueno, cada vez después ya las memorias han sido de ellos mismos muy explícitas, que ellos fundaron lo que se llamó el Movimiento Independientes 26 de marzo. Y efectivamente quedaba representado en la mesa política del Frente Amplio por figuras como Mario Benedetti, Rubén Sassano, los hermanos Amir, Kimal Amir y Carlos Amir, Julio Barreiro. Es decir, era un elenco muy, muy potente, la conducción o representación del movimiento 26 de marzo. Bueno, bien. Estamos hablando del 71. Sí, dije 71. Sí. Bueno, viene todo lo que pasó. El MLN se divide muchísimo. Hay tanto las historias. Una de las divisiones quedó, que es el movimiento 26 de marzo, que existe hasta hoy, votó el domingo, como, uno diría, columna vertebral de Unidad Popular, ¿no? Pero después, acá forman otro movimiento 26 de marzo, que realmente ya es parte de la reconstrucción del MLN. Eso queda bloqueado, el ingreso al Frente Amplio,
y se desbloquea recién en el año 89, fundamentalmente por la ida del Partido Demócrata Cristiano, que bloqueaba formalmente. Después había grupos que tenían posiciones que les gustaba más, menos, no mucho, pero el bloqueo formal lo hacía el PDC. Al irse en mayo del 89, yo quiero decir que yo ya estaba bien del otro lado del mostrador hace un tiempo, ya como analista. Claro, no lo dijimos, quizás hay muchos que no lo saben. Tú eras secretario político de Seregni, ¿no? Secretario político de Seregni hasta julio del 87. Hasta julio del 87. Después, como todo el mundo en la vida, hace transiciones, para acá, para allá, para el otro lado. No, pues ya fui volcándome, ya el 88, el 87 ya empiezo en un proyecto de estudio de lo que se llamaba la transitología, transición de regímenes autoritarios a regímenes democráticos o plurales, y después empiezo un trabajo que lo publico en el 90 en la Universidad de Heidelberg, Alemania, sobre el sistema electoral uruguayo. Y ahí ya me dedico a la academia por un lado y 100% de la academia y la profesión por otro. Y ahí ingresa el Movimiento de Liberación Nacional al Frente Amplio, junto con el Movimiento 26 de marzo, que tiene un estatus raro, integraba el Frente Amplio en el exterior, pero acá no lo dejaban participar en la mesa. Todas esas raras cosas políticas, ahí se blanquea toda la situación. El tema es que inmediatamente vienen las elecciones y se forma el Movimiento Participación Popular, que inicialmente es una verdadera federación, porque sus dos columnas vertebrales eran el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y el Partido por la Victoria del Pueblo, que existe hasta hoy, que tiene sus listas, que tuvo diputado en la legislatura pasada, y en aquel momento tenía la figura de Hugo Cores. Y algunas figuras independientes, que el símbolo en aquel momento fue el abogado Helio Sartú. Entonces la lista la encabeza Helio Sartú, segundo va Hugo Cores, del PVP, y tercero, un muchacho que era un militante de base, originario, expreso político, pero no venía del MLN, Marcos Abelenda, que tuvo destaque en la vida del Frente, llegó a diputado. Fue diputado en el 94, Abelenda. En el 94 por el MPP. Y él no era del MLN. Y senador suplente. Pero claro, entre el 89 y el 94 quedó esa situación que incluso molestaba a algunos grupos políticos, que es esto del MLN, que está en el Frente, pero electoralmente no aparece. No, vamos a transparentar todo. Y el propio MLN sentía que ya venía el paso, que fue dando distintos pasos que terminan de alguna manera en su inserción plena, total y absoluta en el sistema político. Está un poco cómo se procesó eso a nivel político y de estructuras, pero aprovecho y te pregunto a vos. Viste que quedó instalada la idea de... No era lo que Sereni quería, ¿no? Que Sereni había como un enfrentamiento entre Sereni y los recién llegados del MLN convertidos en MPP. A ver, esa idea que quedó instalada, ¿qué tanto tiene de realidad y qué tanto de mito? No, yo diría lo siguiente: Sereni no ejerció bloqueo al ingreso del MLN. Lo que sí es verdad, y ahí sí me tocó estar del primer lado del mostrador, que cuando salen los del MLN empiezan a buscar contactos. Ahí yo tengo contactos con la dirección del MLN. Y bueno, uno aprende a manejar pelotizas en el aire y a decir Gregoré en lugar de Gregorio, que sí, que no, que hay que ver, que estudiar, que... En general Sereni no tenía mucha simpatía que ingresara, pero tampoco quería ser un factor de bloqueo. Esa es la realidad. A su vez el MLN tenía un nexo muy importante con Hugo Batalla, entre otras cosas porque había sido abogado de algunos de ellos. Y la 99 tenía una posición favorable al ingreso del MLN al Frente Amplio. Y yo diría que el gran bloqueo formal fue el del PDC, y el que resistía mucho era el senador Rodríguez Camuso, que estaba asociado a la 1001, pero no era del Partido Comunista y tenía línea independiente. Ese es un punto interesante porque por lo menos yo lo tenía... confundido, porque Batalla se va también en el 89, ¿no? Que tenía que ver también con la discusión a propósito de las candidaturas, pero como coincidía todo, se podía entender que el PGP en realidad, que Batalla también se va por el ingreso de los tuparos. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, más aún. Es al revés. El ingreso posterior, porque ellos se van. Ahí está. Y sobre todo no existe la capacidad de veto del PDC. Bien. En la 99 lo que ocurre es que puede haber muchas lecturas. Había una corriente de la 99, del PGP,
que en general termina quedándose en el Frente Amplio, que había manifestado ciertas simpatías al MLN o los grupos armados, o esa vía, estoy hablando de años anteriores. Pero había otra que en realidad estaba caminando directamente a lo que terminó, que es el Partido Colorado, honesta, legítimamente, tenía una idea que la ida de ellos era por una coyuntura del Partido Colorado, donde el vallismo había medio quedado minimizado por Pacheco, y que bueno, entonces bueno, que entre el Frente Amplio todo lo que quiera, en última instancia nos vamos a ir. Claro. Yo, de alguna manera digo, sincerando, y no como una jugarreta política baja, como una idea, bueno, nuestro camino termina en otro lado. Oscar, no quiero perder el hilo. En el 89 la expresión política del MLN es el MPP, sin las figuras históricas. En el 94... sin las figuras históricas del MLN. En las candidaturas. Las candidaturas. No en la campaña electoral. No, exacto. Sobre todo la figura más relevante en la campaña electoral y en las recorridas por comité de vasos, Eleuterio Fernández Huidobro. Ahí quiero ir. ¿Por qué Huidobro no termina siendo lo que fue Mujica? Que en el 94 termina siendo electo. Bueno, en el 94 Huidobro pasa a ser el senador suplente, que lo que le da un peso muy grande porque actúa en la legislatura el titular Elio Sartú. Elio Sartú termina rompiendo con el MPP y formando en un momento lo que se llamó el MPP fundacional, después fue agregando cosas, corriente de izquierda, y en la legislatura siguiente es cuando el MPP, con su crecimiento, lleva a Fernández Huidobro como titular al Senado y también a Mujica. El tema es que el mujiquismo, yo no tengo claro los tiempos, más aún es de las cosas que tengo, bueno, hay que empezar a ver esto. Porque Mujica era un dirigente. Para empezar, el MLN como tal lo vemos cuando salen de la cárcel, cuando van ahí a los conventuales, que la figura relevante era un poco mítica, Raúl Sendic padre, y política Fernández Huidobro, ¿no? Para la gente que no se ubica, vos estás hablando de ese primer comunicado público donde dicen que van a abandonar las armas y que van a entrar en la vía democrática. Eso es en torno al 15-14 de marzo de 1985. El 8 de marzo es que los liberan. El 14 de marzo es que Fernández Huidobro es quien encabeza, lee un comunicado y responde preguntas de la prensa en conventuales. Ahí en conventuales, exacto. Aunque después, 3 días después, el 17 de marzo, hay un acto en el Platense Patting Club y ahí Mujica toma la palabra. Sí, pero el primer comunicacional que aparece hasta por su estilo florido fue más bien, Fernández Huidobro era el político más articulado. Fue Mauricio Rosenkopf. Claro. Que siempre la tercera frase hacía reír a alguien, ¿no? Como es su estilo. Huidobro mucho más cáustico, Rosenkopf el más, digamos, romántico. Claro. Y Mujica un poco a las sombras hasta que en un momento empieza a esperar. Claro, entonces Mujica empieza a aparecer cada vez más. Claramente se demostró una fenomenal capacidad de comunicación a distintos niveles, porque uno lo veía hablando a nivel de estadistas o de altos dirigentes políticos de Uruguay, y tenía un lenguaje que no era exactamente el lenguaje que manejaba cuando salía a recorrer los barrios, ¿no? Y además un hombre que había leído muchísimo, sobre todo el periodo en la cárcel, que pudo leer, creo que suman 5 años, leyó muchísimo y después siguió leyendo, ¿no? Uno tenía conversaciones realmente muy, muy profundas con Mujica. Y el fenómeno arranca. Yo tengo detectado más bien después de la elección del 99, que es cuando pasan al Senado, hay una elección interna del Frente Amplio, debe haber sido mayo, junio, por ahí, julio, del 2002, que irrumpe el MPP. Ojo, irrumpe, que quiso decir que quedaron de igual a igual con el Partido Socialista, que en ese momento era la fuerza dominante. Se acaba de producir hacía poco la ruptura del Partido Comunista, la caída de la 1001, etcétera, y emerge el Partido Socialista, que en el 99 obtiene 4 senadores. Ahí aparece Mónica Xavier en el Senado, por ejemplo, y sorprende lo del MPP, ¿no? Esa votación, que luego se ratifica
en el 2004, con lo que es la votación extraordinaria que lo lleva a tener un número importante, creo que fueron 5 senadores en aquel momento. Él fue el senador más votado al final. Bueno, él cabeza de lista. Exacto, sí. Pero ya ahí empieza a ser el MPP, sí, pero Mujica. Es decir, uno detecta entre el 2002 y 2004 que hay un mujiquismo. En ese periodo es cuando uno vio a un Mujica recorrer el país. Voy a hablar de la concertación para el desarrollo, por ejemplo, el 2002. Bueno, el 2002 fue la concertación para el desarrollo que, bueno, ahí estuvo Frati. Manini. Uno de los grandes articuladores de la concertación fue Hugo Manini, ¿no? Con Mujica. Y con gente de, ahora no me sale el nombre, que eran ganaderos que estaban en una situación de ahorcamiento total, con deudas impagables en el Banco República, y que habían formado un grupo más bien de protesta. ¿Eran los del lema rentabilidad o muerte? ¿Qué? ¿Eran los del lema rentabilidad o muerte? Que fue un... No recuerdo. Te diría que eso no recuerdo. Pero sí, era como muchos pelos diferentes. Sí, bueno, y termina siendo un fenomenal acto en el Obelisco. Sí. Perdón, apoyado por el PCNT. Vos decís que entonces él, digamos, en el buen sentido de la palabra, aprovechó muy bien el 2002 para no solo ser la figura que venía siendo hasta ahora, sino que extenderse a todos esos lugares que estamos tocando ahora. A ver, vamos a hablar de dos cosas distintas. Uno, el Mujica comunicador. Él recorría el país. Ustedes saben muy bien que los medios de comunicación, algunos le tenían simpatía, otros no podían ni ver, otros más o menos. Y el tema es que si una radio de un pueblito o de un lugar del interior no lo entrevistaba a Mujica, la audiencia se le iba. Pero audiencia que no era de izquierda, era el fenómeno que querían escuchar y oír. Llegaba a un departamento y era un fenómeno, ¿no? Después muchos de ellos ya no, yo no lo voto de ninguna manera, pero le encantaba oírlo. No quiere decir que lo quieran o que lo voten, quiere decir que querían escucharlo. Querían escucharlo y verlo. Entonces eso genera un fenómeno, porque si una persona, la gente lo quiere ver, aunque sea para oponerse, es muy importante comunicacionalmente, ¿no? No pasa inadvertido. Por otro lado tenemos el Mujica, yo le diría un término que viene más importado en la Argentina, armador. Uno diría hilador. Luego tenía los que operaban, pero que juntaba gente. Recuerden que en un momento él hacía asados con todo un grupo de intendentes blancos, de distintos... hubo varios grupos de intendentes blancos, y él los juntaba y comía asado con ellos. Y bueno, y alguna gente la consiguió para pasarse al Frente Amplio, por unirse al MPP. Bueno, el caso más notorio es el de Frati, ¿no? Que fue creo que vicepresidente de la Federación Rural, blanco, wilsonista, y que bueno, luego aparece, lleva ya 3 legislaturas, como el diputado por Cerro Largo del Frente Amplio, bueno, ahora ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Pienso que lo de la pesca no le debe gustar mucho, el hombre de tierra a tierra. Bueno, y entonces, esa calidad de individuo armador de Mujica, con un elenco importante al lado de él, el papel de Lucía Topolansky, de Ernesto Agassi, sobre todo en lo que es formación política, y Eduardo Bonomi, ¿no? Y ahí van construyendo esta estructura del MPP. Que fíjese que una cosa que a mí me resulta importante. Toda vez que muere un gran líder político viene una incógnita que va a pasar después. Y uno analiza las distintas muerte de Valle Ordóñez, muerte de Luis Valleverres, muerte de Luis Alberto Herrera, es decir, cada uno, de Wilson Ferreira, claro. Hay experiencias diferentes. Estoy hablando de caudillos. Sereña era otra cosa, era un referente que lideraba un partido político, pero más de estructura, que sí, muy respetado, pero no era un hombre que acaudillara masas. Cuando muere uno vienen muchas interrogantes que va a pasar. ¿Cuánto dura, cuánto no dura? ¿Se rompe, no se rompe? ¿No? Y pero lo que deja es una cosa impresionante. Esa idea que tenemos del MPP como algo, yo la palabra que uso es orejano, medio desestructurado. Resulta que debe ser el grupo mejor estructurado que hay en Uruguay, mejor organizado, que ha formado cuadros de una manera impresionante. Y Mujica muere dejando una herencia de elencos políticos. Después, bueno, los elencos andarán bien o mal. Lo que hacen le gustará a la gente, o le servirá o no le servirá.
seguirán unidos o no. Es decir, la experiencia histórica de un siglo en Uruguay, más de un siglo, da para trazar todos los mapas habidos y por haber. Pero sí, lo que es significativo es que él muere dejando todo armado. Y en el momento más exitoso del MPP, además. El momento que... A ver, yo no sé si hablar del MPP. Mujica construye, yo lo decía por ahí, es una especie de esas muñecas rusas de las matrioscas. Está el MLN, que es el corazón del MPP. El MPP, que es el núcleo del espacio 609, donde hay otra gente con grupos más chicos que no son del MPP. La 609, a su vez, hace otro acuerdo donde aparecen figuras independientes como Blanca Rodríguez, pero después un acuerdito un poco más donde hay listas separadas, pero con las mismas personas dentro de la lista central, como Cristina Lustenberg, como la vertiente artiguista, y todo eso se complementa además con un sublema en que está, y que para citar lo que va a tener bancas, Felipe Carballo de un lado y lo que llamemos el posastorismo con Vergara del otro, y sin obtener banca parlamentaria, pero sí una buena votación, el flamante presidente del Banco República, Álvaro García, ¿no? Entonces... Fernando Amado también. Y bueno, Fernando Amado estaba ahí también. Entonces, es una construcción que tenemos como, 5 o 6 niveles de agregados, según el nivel que elijamos. Bueno, tienen de los 48 diputados del Frente casi 30, o un poco más de 30, o casi 40, o pasan los 40, ¿no? Es una cosa, y eso es una muy buena calidad de armado político. El tema, bueno, ¿cuánto se mantiene? Bueno, lo dirá el tiempo. Yo creo que además dejó 2 figuras como herencia. Yamandu Orsi en la presidencia de la República y Alejandro Pachá Sánchez como número 2 de la presidencia. Vamos después de la tanda a meternos capaz que en esas figuras, si te parece. ¿Cómo no? Un poco más Mujica. Y te agrego un dato más. Muere Mujica después de que Mario Vergara sea electo intendente. Es la primera vez que, o sea, ¿cuál era lo último que le quedaba políticamente al MPP? ¿no? Una intendencia competitiva. Porque Erlich había sido, digamos, candidato único. Sí. ¿no? O sea, habían tenido un ejecutivo, mayorías internas en el Parlamento. No lograron con Lucio Topolansky en su momento. Y ahora, apoyando a Vergara, lograron sí. No, y no lograron tampoco con Álvaro Villar. Tampoco con Álvaro Villar. Tampoco, por eso. No, da para hablarlo después, pero sí. El MPP, sin Mujica, venía con malos resultados electorales, tanto en elecciones internas del Frente como en, por ejemplo, departamentales. Y estas 2 experiencias de Intendencia de Montevideo, que pierde, con Lucía y con Álvaro Villar, ahí asociado a Vergara, y ahora, bueno, logra con toda esa estructura que armó, imponer un candidato que era arrasador. Fíjense que tiene más de las 2/3 partes de los votos que recogió el Frente Amplio, la candidatura de Vergara, ¿no? Arrasador, seguramente por la bendición del MPP, porque individualmente a Vergara no le había ido bien electoralmente. No, digo, el armado fue arrasador. Sí, ahí está. El armado fue arrasador. Claro. Vergara es el candidato, todo es, digamos, sublema al Senado, el símbolo, bueno, donde en la lista de suplentes ya hay figuras claramente vinculadas a todo ese gran armado que hizo el MPP, ¿no? Sí, ni que hablar. Óscar Batinelli, hacemos la tanda y venimos. Sí, cómo no. Fácil se impone. Fácil desviarse. Podés ganar, podés perder, podés empatar. Lo que no podés es dejar de alentar, porque sos hincha y la hinchada aurinegra no abandona. Vos ponés la pasión, Rexona la protección, Rexona no te abandona. En D3 Escuela de Música te acompañamos desde los primeros pasos hasta ser parte de una banda. Sumate a nuestra comunidad D3. Entrá a conocernos en Instagram como @D3Escuela y en nuestra web d3.edu.uy. Hola, soy Elena. Mi mamá es la que siempre graba las radios de Divino. Pero hoy no, porque es el Día de la Madre. Y como el mejor regalo para mamá es un buen descanso, esta vez lo voy a hacer yo. Aprovecha la promo Descanso en Divino. Todos
todos nuestros colchones con 15% de descuento y hasta 30% de descuento en todos nuestros sofás con todos los medios de pago. Divino, líderes en descanso. Mati todavía usa reloj con agujas. Le da cuerda, aunque llegue tarde. Hasta que se subió al GWM Hora 03 100% eléctrico. Ahora lo guía en la pantalla con Apple CarPlay y Android Auto. Y esta llega 5 minutos antes. Cambiar de auto puede cambiarte un poquito a vos también. GWM. Hello Tomorrow. Hola Mati. Volvió la Fiesta Tech a Tienda Inglesa. Hasta el 18 de mayo aprovecha estas ofertas. Refrigerador LG Inverter clase A, 285 litros, $599. Smart TV In-House Cooler, 55 pulgadas, 4K, Ultra HD, $439. Notebook Lenovo IdeaPad 3 RZ5, $569. Llévatelos hasta en 18 cuotas en dólares sin recargo. Hasta el 18 de mayo, la Fiesta Tech es bien tienda. No existe un producto que te dé tanta satisfacción y belleza como el producto del amor. Esa es la esencia de mamá. Por eso, en San Roque, a partir de 3.000 pesos en compras, participas por 2 pasajes con estadía en Milán junto a mamá. Y además, si sos cliente Itaú, del 9 al 18 de mayo tenés 25% de descuento y participás por 50.000 millas para sumar experiencias únicas durante el viaje. San Roque. Viví bien. Lactolate de Conaprole está de oferta a 71 pesos. Ahora los desayunos antes de ir al cole y las meriendas con tus amigos tienen un nuevo precio y son igual de divertidos. Disfruta de la promo y del sabor único del Lactolate de Conaprole. Directo al corazón es la historia de un hombre que cambió la cardiología para siempre. Un médico uruguayo que en 1960 implantó el primer marcapaso con éxito en el mundo. Sin saberlo, registró un hito en la historia de la cardiología mundial. Diego Fischer nos relata la apasionante vida del doctor Orestes Fiandra. Directo al corazón, de Diego Fischer, Editorial Planeta. El hijo de, con Pablo Goba, Julieta Rada. Mi padre es mi mayor referente en lo que es la música, bueno, también en la vida, obviamente uno tiene la admiración por sus padres a veces, en mi caso se me da que sí, y yo lo recontra admiro y respeto. Sí, obviamente me abrió millones de puertas ser la hija de Rada, pero también tuve que pagar un precio por ser hija de Rada. Soy artista independiente y me manejo yo y hago todo yo, y es difícil, me desbordo, porque tengo que estar en muchas cosas, aparte de tener que subirme a cantar y componer y hacer los temas y dar un buen show, tengo que ocuparme de toda la producción, que son un montón de cosas. El hijo de... Soy Pablo Goma y te invito a conocer relatos apasionantes e historias desconocidas de hijos de famosos en Uruguay. Un podcast de Pablo Goma. Son anécdotas para escuchar por uno. No cambies de velocidad. No te vas a arrepentir. Vamos con todo, chicas, arriba. Y 1, 2, 3. No se me queden. Con fuerza. No aflojen. Que no decaiga. Cuando tenés gripe, todo se torna lento y pesado. Mejor tomá CF, que reanima, descongestiona, elimina el dolor y baja la fiebre. Comprá CF y volvé a sentirte bien. ¡Vamos arriba! Con ACF, la gente, la gripe no la siente. Es un producto de Eurofarma. Una buena nutrición desde cachorro determina la salud de tu mascota para toda la vida. Por eso te recomendamos el alimento Premium HPM de Virbac. Cabal presenta El electricista te está gastando. Gracias, acá tienes muy linda energía. Mirá, un señor me cortó la siesta por un arreglo. No me podés cobrar eso por subir la térmica, me dice todo enojado. A vos te subió la térmica, mirá cómo tenés los pelos de punta. Y para aflojarlo le digo, ¿sabías que los clientes en China nunca se enojan? Se cablean. El que ríe último, ríe mejor. Solicita tu tarjeta ahora y empezá a pagar en cuotas con un montón de beneficios. Así pagás a las risas y no te gastan más. Cuando pasás tu Cabal, pasan cosas buenas.
Si necesitas hacer crecer tu negocio como Roberto, vení a En la Mano, porque tenemos el sí para cumplir tus sueños y un préstamo de hasta 250.000 pesos. Comunicate por WhatsApp al 091-866-565. En la Mano, el sí que necesitas. Si pensás en contratar un servidor virtual para tu empresa, estás en el camino correcto. Y si elegís NetUI, llegaste al lugar correcto. Has llegado a tu destino. Porque en NetUI podés configurarlo desde cero y como quieras. Vas a disponer de la tecnología OpenStack única en Uruguay. Mayor velocidad, menor latencia, escalabilidad sin límites y tus datos siempre disponibles para vos. Igual que todo nuestro equipo. El servidor virtual que más te sirve está acá. Está en NetUI. Visítanos y descubrí todo lo que podemos ofrecerte en servidores virtuales, e-commerce, hosting y más. netui.net. Crece en Internet. Fácil desviarse. Seguimos conversando con el presidente de la consultora Factum, Oscar Botinelli, arrojando luz sobre algunas dimensiones de la vida política de José Mujica, de su sector, el MPP. No nos detuvimos en, lo hablamos al arranque, de la creación del espacio 609 en su momento, ¿no? Que es ese mecanismo que encontraron para abrir las porteras y que ingresaran personas con otros perfiles que no son frente amplistas, como hizo el Encuentro Progresista en su momento con Rodolfo Nin Novoa. ¿Esa jugada tú cómo la evaluaste en su momento? Bueno, eso surge... yo creo que eso ya venía en más bien en la cabeza de Mujica. Mujica es... No nos olvidemos lo siguiente. Él nace políticamente en el herrerismo. Y dentro de lo que podemos llamar la corriente del herrerismo, nacionalismo popular. Él era uno de los jóvenes que rodeaban a Enrique Erro, que fue ministro de Industria y Trabajo en el primer gobierno blanco, en aquel momento el Ministerio de Industria y Trabajo. Y Mujica estaba en la secretaría del ministerio. Estoy hablando de 59. Tenía 20 y pocos años. Y él sigue el recorrido de Erro. Erro se va del Partido Nacional, se une con los socialistas, con intelectuales como Metol Ferré, Helio Sartú, y forman lo que se llama Unión Popular, que electoralmente fue bastante negativa, más allá de que Erro mantuvo la banca. Y bueno, un poco el fracaso de la Unión Popular es uno de los tantos elementos que puede explicar a mucha gente el que hayan descreído del camino electoral, ¿no? Más todo el contexto latinoamericano, Revolución Cubana, chimpo fuera, vamos a no entrar a simplificar todo lo que ocurrió, pero estoy hablando de esto anecdóticamente. Él bebió de ese herrerismo. Y si bien Mujica admiraba a Valle Ordóñez, él tiene una estructura de pensamiento blanca, muy blanca, y de ese tipo de blanquismo herrerista. Y entonces este tipo de juegos es muy de aprendizaje temprano en la vida política, ¿no? Y el espacio 609 terminó en realidad siendo lo mismo que iba a ser el MPP. Lo que pasa es que el MPP se fue compactando como un grupo y entonces crea el espacio para ir incorporando. Perdón, ¿a dónde íbamos? Un poco esa es la génesis que vos entendés, decanta en lo que es el presidente 9, la figura de Mujica política. Claro, lo que pasa es que Mujica logra... No nos olvidemos que muerto Bonomi, Agassi ya en un papel más dedicado más a la formación, al pensamiento político, muerto Julio Baraybar, que otro personaje que fue muy importante en el MPP y en el gobierno. Claro. Era uno de los principales
asesores de... Fue el ministro de Trabajo del primer gobierno del Frente Amplio, ¿no? Claro, el ministro fue Bonomi. Está bien, era el subsecretario, ¿no? Él era, el subsecretario era Bruni, que pasó a ministro del Interior, y era el director nacional de Trabajo. Entonces pasa después a subsecretario y a ministro. Culmina el periodo como ministro. Y en el gobierno, del primer gobierno Vázquez, y en el gobierno Mujica, tiene un título medio esotérico que era embajador itinerante, una cosa así. Que en realidad era un individuo que cumplía todas estas... Te quiero tener cerca, era. ¿Qué? Que ataba cosas. No, pero además hay que ir a hablar con Lula, hay que ir a hablar con fulano, Baraybar, ¿no? Que tenía una gran experiencia. Y claro, desaparecido esta gente, o desaparecido de la vida o del liderazgo político, aparece toda esta generación, que es la generación de el MPP o del mujiquismo ya político electoral. Es otra construcción. La otra historia la reciben como una referencia, como una mitología, pero la experiencia es esta otra, ¿no? Y se construye toda esta generación. Donde Yamandu Orsi de alguna manera tiene dos escuelas, ¿no? La escuela de Mujica y el MPP, y la escuela de Marcos Carámbula y Canelones, que Canelones es para hacer liceo, facultad, posgrado, porque es el departamento más complejo del Uruguay, es un mapa a escala reducida del Uruguay, más allá que ahora está muy metropolitanizado por el gran peso que tiene lo que rodea a Montevideo, incluyendo Canelones, Ciudad Canelones y Santa Lucía. O sea, la parte rural ya es minoritaria, pero la tiene y decide e importa. Entonces, de esa construcción se va creando toda esta cosa muy plural que, bueno, termina dominando al Frente Amplio. Y no nos olvidemos una cosa, porque hay que analizar, el Frente Amplio en 2004 llega al tope de votos y da la impresión que cae de 50,5 al 48. En realidad cae más, porque empieza un fenómeno que se da en el 9 y en el 14, que el Frente crece en los niveles, técnicamente dicho, subproletarios, los niveles más populares o más bajos, y pierden las capas medias, sobre todo las medias independientes, profesionales, trabajadores por su cuenta, pequeños y medianos empresarios. Y eso hace que, por ejemplo, en el 9 y en el 14 vota exactamente igual, el 48%. No quedó igual, perdió y ganó. La suma dio lo mismo. Siguió perdiendo el sector medio. Y eso fue desinflando ese sector que muchas veces periodistas les gusta decir moderados, que un poco podía tener como gran referente central a Danilo Astori. ¿Dónde están Mario Vergara, Nino Boa, Rafael Michelini, Lilian Quechichán? Y eso se fue desinflando en el Frente. Astori arranca con 4 senadores. En el 94. En el 94. Cuando crea Asamblea Uruguay. Pero además, cuando se forma el Frente de Liber Sereñi, que ya está un poco erosionado, eran 3 senadores. Hoy ese espacio representa un solo senador. Y eso no es porque hizo mal la campaña, no. Ese electorado lo fue perdiendo el Frente Amplio. Lo que se llama el municipio CH Montevideo, Parque Rodó casi nada, pero Punta Carretas, Positos, Buceo, para arriba Parque Valle, era la coordinadora M del Frente Amplio, o es la coordinadora M. En el 71 y el 84, el voto del Frente Amplio, la coordinadora M, era igual al que tenía en el Cerro y en La Teja. Las 3 grandes votaciones de Montevideo. Hoy, en el CH, que es más o menos lo mismo, pierde 2-1 con la coalición republicana. Pero además perdió sistemáticamente. Cuando tuvo alcalde la primera elección, fue porque el Partido Colorado y el Partido Nacional votaron divididos y había 2 concejales del Frente Amplio, 2 del Partido Nacional y un Colorado. Es decir, tenía alcalde, pero en minoría en el Consejo. Es decir, esto lo que importa no es solo el tema electoral, qué votos tuvo acá, es qué clase social perdió el Frente Amplio, cómo la tenía y cómo la perdió. Esto es muy relevante. Entonces, el MPP, cuando se desinfla el Frente en el 19, hay plenamente demostrado, no estoy hablando de estudio de opinión pública, sino de análisis de circuitos electorales que se complementan en el 24. Hay 3 puntos más o menos del total del electorado que se le va
al Frente y al MPP hacia Cabildo Abierto, que votan a Daniel Martínez en el balotaje. Que es parte de lo que explica la remontada de Martínez en noviembre. En gran parte eso, y la otra mitad de la remontada le explica un voto, llamémosle astorista, en Talvi. A Talvi. Y da más o menos 3 y 3. Bueno, este electorado mujiquista, maninista, vuelve a ser mujiquista en el 24 y explica gran parte de este crecimiento que tuvo el Frente en octubre. Del 39 al casi 44, más o menos de esos casi 5 puntos, 4,9, hay casi 3,5 que lo explica esa pérdida y recaptura de ese electorado mujiquista de nivel subproletario, ¿no? Me quedé pensando cuando hablabas a propósito de los orígenes herreristas de Mujica, si no es en cierta forma raro que en el club de los expresidentes Mujica termine en tan amistosos términos, o bueno, por lo menos en tan correctos términos y con tantas señales con Sanguinetti, con quien estuvo más enfrentado en los 60, que con la calle Herrera, con quien en definitiva es de un herrerismo distinto a ese herrerismo. El tema es que en las dos corrientes históricas del Partido Nacional, que luego se diluyen, en la corriente principista o independiente, una corriente más afín al liberalismo político, con mucho parentesco con el vallismo, quizás no tan fuerte en cuanto al concepto de Estado social. Mientras que el herrerismo era más un nacionalismo popular. Y si lo analizamos en Argentina, puede tener un parentesco con el peronismo, sobre todo estoy hablando el pre-58. Y ahí tenemos una gama que va desde personas muy de derecha, incluso hasta una derecha un poco autoritaria, por ejemplo, muchos simpatizantes del franquismo, algo de liberalismo económico. El liberalismo económico llega un poco después. Y toda una gama que termina en esta especie de nacionalismo popular progresista que termina yéndose del Partido Nacional, donde la figura más emblemática del último tiempo fue Enrique Erro. También había otras, Ángel María Cusano, que también termina en el Frente Amplio, pero que ya había perdido peso electoral, que fue un senador y ministro incluso en la época eterna. Entonces, el tema es que los extremos de aquel herrerismo tienen una distancia muy grande entre sí. Y este nacionalismo popular, más allá de algunas características históricas, tiene puntos en común con el vallismo. Y mucho más, sobre todo cuando en el herrerismo, como pasa en parte del Partido Colorado, entra con mucha fuerza el pensamiento del liberalismo económico, o liberalismo reformulado, que simplificadamente, y lo dicen, se lo usa más como insulto que como clasificación, neoliberalismo, que tiene mucho de viejo liberalismo, más que de nuevo, pero que tiene un primer empuje con Reagan-Thatcher, pero en los 80, fines de los 70, 80, pero después tiene un revival muy importante de la segunda mitad de los 90 y comienzo de este siglo, cuando adhieren a estas corrientes los partidos socialistas y socialdemócratas de Europa Occidental. No en el desarme del Estado social, ahí es la diferencia con el liberalismo thatcheriano, pero sí en la destrucción, llamémoslo así, del Estado gestor, del Estado empresario. Se privatiza la energía, se privatiza las comunicaciones, mucha de la industria. Entonces, bueno, estamos que el liberalismo hoy entra con mucha fuerza, el liberalismo económico, y eso aleja mucho de ese otro concepto. Entonces, claro, eso hace que Mujica pueda quedar en un diálogo más cercano a Sanguinetti que a la calle Herrera. Y yo diría, y en cierto modo puede estar más cercano de la calle Pou que de la calle Herrera, porque más allá de algunos eslogan publicitarios, el gobierno de la calle Herrera, de la calle Pou, estuvo bastante lejos del liberalismo económico de la calle Herrera, al punto que basta leer algunos artículos muy fuertes y muy importantes
teóricos, además, de Ignacio de Posadas, en que marca como una de las carencias que tuvo la coalición y particularmente el Partido Nacional, el haber abandonado el discurso base que era el de ese liberalismo. El que faltó el liberalismo, decía. Oscar, antes de que nos quedemos sin tiempo, en un minuto, Sí. si yo te preguntara qué es lo que va a quedar de Mujica, porque viste que ahora estamos todos haciendo como pasar en limpio su carrera, su presidencia, y hay distintas cosas, ¿no? Alguna gente se ha centrado en el viaje de guerrillero a presidente, ¿no? De las armas a la democracia. Alguna gente se ha quedado con la agenda de derechos, otra gente se queda específicamente con la marihuana. Hay gente que se queda con las contradicciones, hay gente que se queda con los fracasos o sus peleas, ¿viste? Políticas con determinado rival. Si vos tuvieras que pasar raya y decir, para mí lo más importante que deja José Mujica a nivel de historia política uruguaya es, ¿cuál sería? Bueno, por un lado lo que hemos hablado, una estructura política, que el futuro dirá qué continuidad tiene. Para vos es la estructura, el MPP, su creación. Sí, el MPP, digo, toda esta matrioshka, 609, ¿no? MPP, aledaños. 609, aliados y el sublema. Por otro lado, sí, él dejó, que es el gran éxito de él en el mundo, que posicionó a Uruguay, vamos a hablar claro, porque Uruguay tuvo figuras que posicionaron a Uruguay muy por encima de lo que somos como tamaño y como ubicación geográfica, porque no es lo mismo tener este tamaño si es Luxemburgo, en el centro de Europa, que si estamos junto con los pingüinos, ¿no? Es totalmente distinto. Y bueno, el papel de prácticamente casi todos los últimos presidentes de la restauración democrática, que tuvieron papeles muy relevantes, Sanguinetti, Jorge Valle y Luis Alberto Lacalle Herrera. Pero Mujica lo sitúa en otro nivel, el nivel más popular, quizás no popular de niveles muy bajos, pero sí de jóvenes, de estudiantes, de universitarios, un hombre que generaba esperanza y generaba, por ejemplo, en una cosa que es muy importante en el hemisferio norte, estoy hablando del mundo occidental e incluyo ahí a Japón, como todo el tema climático, todo el tema ambiental, todo el tema del consumismo. Y Mujica parecía como un hombre que predica el cuidado del ambiente y la austeridad. Esto que se habla de pobreza, que en realidad lo de él es más el concepto de una vida muy austera. Yo lo he dicho en algunos lados, sacándole todo el elemento religioso, una concepción franciscana, sobre todo del primer Francisco de Asís, el de la biografía de Tommaso di Celano, que es un poco la que describe más la definición de pobreza, de política de Francisco de Asís. Y yo creo que ese tema de austeridad. Algo que es importante, que él usa la palabra de estoicismo, que es el vencer el extremo al que llegó el sufrimiento físico y buscar la sobrevida mediante la liberación de la mente y del espíritu, ¿no? Yo creo que esas son dos lecciones que han quedado, ¿no? como un gran ejemplo. Y que él, más allá de críticas y de estas cosas, y de que 2x3 salió con una frase que provocaba alaridos por cualquier lado, un concepto de optimismo en la vida. Y sobre el Uruguay y el pasado, que esto es válido para otros países, que también provoca alaridos, por supuesto, es muy claro, sobre todo en lo que él maneja el año pasado, pero no es improvisado, se ve a lo largo de todos los años, el concepto que el pasado hay que dejarlo en el pasado. Que si uno encuentra en Uruguay con el discurso de Seregni al salir de la cárcel, el discurso del balcón, como se llama, y con Nelson Mandela en Sudáfrica, o Václav Havel en Praga, en ese momento Checoslovaquia, cuando dicen, las frases son casi similares: no permitamos que el pasado nos impida construir el futuro. Bueno, esto por supuesto tiene otra lectura, ¿no? Hay otros pueblos que siguen revisando el pasado, siguen buscando todo lo que quedó del pasado, siguen buscando culpables, con toda su lógica y su derecho. Son dos visiones. Pero él ahí deja una visión bastante clara, que obviamente es polémica para los que sostienen la otra postura. Yo creo que acá resumiría las cosas más trascendentes. Después dejemos de lado
todo el anecdotario político que deja muchas cosas, ¿no? Sí. Bien, Óscar Botinelli, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, un lindo lugar para explayarse, donde hay buen nivel en las preguntas. Gracias. Gracias. Es fácil desviarse. Con Rey Against the Machine de fondo. Tanto que le pegan a la música libre de derechos que conseguimos en Embato, y esta resultó ser un temún. No sé si no lo propuso el propio Alvin. Esta es selección de Alvin Green. Que agarramos. Sí, claro. Y esta juega. Yo sí soy Tom Morello. Estaría restringido. Esta me gusta. Esta fue selección mía. No jugó Alvin ahí. No jugó Alvin ahí. Jugué yo. Para mí funcionan, ¿eh? Funcionan las tres me ponen en modo aire. ¿Esta? Sí. Esta la incorporé, pero te diré que es la más fofa de todas. ¿Te parece la más fofa? ¿Es la de entrevista? Para mí funcionan todas. Este para mí es como se te está terminando el programa. Tipo, Sí. este es un chao, se termina. Y está entrevista. Sí, ahí seriedad acá. Bajo, Nico pop-punk. Batalla va a preguntarle todo al invitado. Creo que no entra bien con. R.E.M. también. Zona lúdica poco usada este año. Bueno, es verdad. Puede tiene volver. que volver la zona lúdica. No, sí, No es el día para que vuelva. Ya vendrán tiempos mejores. Hablando de que se termina el programa, se termina el programa. Se termina el programa, sigue, digamos, la transmisión especial de el sepelio de José Mujica. La página web del Parlamento está haciendo el seguimiento minuto a minuto. Pero la gente que está escuchando del Sol Sapo. Señal de BTV, sí. Claro. Pero perdón, ¿no está el símbolo de Parlamento? Bueno, ahí porque Sí. estamos tomando la señal del Parlamento, la podríamos tomar libre también. Está bien. Sí. Pero ¿quién le paga a Tenfield? No Me entres están en esa haciendo hoy. preguntas que no tengo entres en respuesta. esa hoy. Pero Porque, mira, no es que tenga problema en decírtelo, no tengo respuesta. porque yo Sapo, veo la hoy, transmisión de Parlamento. En serio, hoy, No con estoy esto. diciendo nada. Hoy criticando No la estoy sesión de criticando, los estoy derechos, volviendo a hablar de Paco Casal. Pero ¿por qué Norma se Mujica. llevaste a todo Hoy, a en serio. ese lado? Porque estoy viendo la ¿Por qué es lo transmisión que de estás Parlamento, diciendo? Nico me acota que es la transmisión de BTV. Este último no, bloque no soy lo de Tenfield. cortamos, lo dejamos sin subir este último bloque. Se deja ¿no? sin subir, porque Sapo empaña No la estoy empañando jornada. nada, estoy haciendo la pregunta, una pregunta pertinente, ¿no? Sí, claro. Es una transmisión oficial, es una transmisión. No hablemos. No lo sé, pero Ajá. no sé si Ah. hay una suspicacia. No, por eso o yo no entendí que había suspicacia, simplemente pregunté. Bien suspicaciado, Sapo. Siempre hay que ir a fondo, no importa cuándo, juega la pregunta. Te iba a decir. ¿Cuál la pregunta? Me parece una pregunta. Hay. Mañana tengo una respuesta. Pregunta, La no gente- moleste. O sea, pregunta no moleste. La gente igual está expectante, porque se viene la transmisión de 13-0. Hay fútbol hoy, Sapito. Juega Hay el fútbol. Mancha, podría eventualmente sellar una clasificación, partido chivo contra un cuadro copero por excelencia como es Olimpia de Paraguay. ¿Dónde lo ves? Lo veo, lo escucho en 3-0. Pero con imagen y relato ajustado. Hoy solamente voy a escuchar, no voy a, digamos, ¿cómo se dice? No me salen ni las palabras. ¿Sacás el Sapo móvil Voy y a- vas a recorrer las calles? No puedo, no me sale la palabra. ¿Cuándo es cuando tipo, querés limpiar tu cerebro, no? Cuando querés descontaminar tu. Desfragmentar. No. Tengo que desfragmentar el cerebro y descontaminar mi vista. Me gusta, está bien, está perfecto. Voy a escuchar radio. Está bien. Agarras el auto, puedes escuchar radio. Mirar para adentro. Mira para adentro, mira para adentro. Claro, estoicismo. Estoicismo. Pero antes, Sí. te Una sacamos reflexión la canción. final, ¿qué quieren hacer? No. Te sacamos la Hay canción que de ir arranque. rápido con la música. Te sacamos la canción de arranque, Sapo, se ¿Qué convierte pasó? en una canción de cierre. Sí, No sé si perfecto. estoy preparado Canción de para cierre. escuchar todo lo que tengo para decir. Estoy mal, Nicolás. No. El viernes. Puede ser. Ojo con el programa del viernes, lo único que le puedo decir. Ya está el Pulpa de vuelta, gran labor. Gastón Carvajal es, digamos, nada, en el día que. El hombre orquesta. Es el hombre orquesta para empezar. Pero yo creo que Gastón perfectamente podría ser Walde y podría ser movilero de Canal 10. No, pero de torre ejecutiva. Y ¿no? ambas. Claro. Hay que pagar. hay Ambas que pagar. al mismo tiempo. Sí. Las señoras me decían, mirá quién sos, dice. Y me olían como diciendo, no tengo la sobaco. Cuando se dan cuenta que era igual. Posta, bueno, me paraban así, mirá quién sos. Mirá quién sos, al final mirá quién terminaste siendo, ¿no?
rancio. ¿Con qué despedís el programa, Zapito? Vamos a escuchar a Manolo Chinato con Extremoduro. El proyecto se llama Estrechinato y tú. ¿Conocen? ¿Tienen idea? ¿El poeta Manolo Chinato no lo ubican? No. Extremoduro sí. Platero y tú, el Fito Cabrales, Fito Fitipaldis. Sí. Platero y tú, era la banda anterior de Fito Cabrales. Se juntó toda esa majúa y sacaron un tremendo disco con poesías de Manolo Chinato recitando y el Robe cantando en varias de las canciones. A la sombra de mi sombra.